Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Betsy Mayra Limache Musaja y en esta oportunidad mi grupo y yo exponeremos los huesos y las articulaciones del miembro inferior. Los huesos del miembro inferior tienen una parte fija o cintura pélvica y tienen una parte móvil que empieza desde el muslo hasta el pie. El hueso de la parte fija del miembro inferior es el coxal o ilíaco, el cual está formado por 3 huesos que se unen por sinostosis a partir de los 16 años, formados por el hueso ileón que se encuentra en la parte superior, el isquión en la parte de atrás y por delante el pubis. La zona de reunión de los 3 huesos es el acetábulo. El hueso coxal es un hueso plano que tiene una cara externa, una cara interna y bordes superior, inferior, posterior y anterior. En la cara externa, la cual estamos observando, se ve el acetábulo. Las partes del acetábulo, la fosa acetabular, la cara semilunar, la ceja acetabular y la incisura acetabular. También se observa el agujero obturador y la fosa ilíaca externa. En la parte del borde superior observamos la cresta ilíaca. Por delante se observa las espinas ilíacas anterosuperior y la anteroinferior. Por la parte de atrás las espinas ilíacas posterosuperior y la posteroinferior. En el borde posterior observamos la incisura isquiática mayor, la incisura isquiática menor, la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. En la parte interna observamos la línea arqueada, la cara auricular, la fosa ilíaca externa y la tuberosidad ilíaca. Articulaciones de la cintura pelviana. La articulación sacroiliaca que se encuentra en esta parte son uniones de superficies auriculares del sacro con la cara auricular del coxal. Estas articulaciones son sinoviales simples, combinadas y planas, donde también podemos observar las articulaciones sacrotuberosas y las sacroespinosas. La unión que se da entre los dos pubis es la sínfisis de la pubis por la cara sinficial, donde se encuentra también un disco fibrocartilaginoso, que es el disco interpúbico. Esta es una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. También vemos la membrana obturatriz, que es una membrana fibrosa que cierra el agujero obturador del coxal. Esqueleto de la parte libre del miembro inferior. El fémur. El fémur es un hueso largo que tiene 2 extremidades, una proximal, una distal y una diáfisis. En la extremidad proximal, en la cara anterior, podemos observar la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el trocántero mayor, el trocántero menor y la línea intertrocontérica. También observamos un agujero, que es la fosita del ligamento redondo. Por una parte posterior observamos la cresta intertrocontérica y por la parte de abajo observamos el cuello quirúrgico. En la parte de la diáfisis observamos una línea, la línea áspera, y por debajo en forma triangular observamos la
la cara o la fosa poplitea. En la parte distal observamos los cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y entre los dos cóndilos se observa la fosa intercondiliar. A los costados observamos el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Y por la parte anterior, entre los dos cóndilos, se observa la cara patelar o la cara rotuliana. La articulación de la cadera o coxofemoral es una articulación sinovial, simple por sus dos caras articulares, su forma esferoidal y por lo tanto una variedad poliaxil. Como podemos observar, la cápsula está reforzada por 3 ligamentos extracapulares: el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Tiene 2 caras articulares, la cara semilunar del acetábulo y la cabeza del fémur. También 2 ligamentos interarticulares, el transverso del acetábulo y el ligamento redondo de la cabeza femoral. En la ceja acetabular se puede observar un fibrocartílago en forma de anillo, rodete, que su función es aumentar la superficie articular del acetábulo de forma de que la cabeza del fémur ingrese de forma apretada, y amortiguador de choques entre ambos huesos. Los movimientos se dan en los 3 ejes. En el eje frontal tenemos la flexión, que dirige el miembro inferior hacia la parte delante en el plano frontal, la extensión, que dirige el miembro hacia atrás. En el eje sagital tenemos la aducción, que la aproxima a la línea media del tronco, y la abducción, que la aleja de la línea media. En el eje vertical tenemos la rotación medial, que es una rotación hacia adentro, y la rotación lateral, que es una rotación hacia afuera. Y en todos los ejes tenemos la circunducción. La rótula es un hueso sesamoideo intertendinoso debido a que se desarrolla dentro del tendón del músculo cuádriceps femoral, que pasa por encima, y es una forma triangular, como ven. Esta posee 2 caras, la anterior, que es rugosa. La tibia es un hueso largo, par y asimétrico, situado en la parte anterior e interna de la pierna, por dentro del peroneo, con el que se articula en sus 2 extremos, por debajo del fémur, que descansa sobre ella, y por encima del conglomerado óseo del tarso, al que transmite el peso del cuerpo. Es el hueso más grande de la pierna y tiene forma de S itálica, y está compuesta por 3 porciones: el cuerpo, la parte superior o femoral y la parte inferior o tarsiana. Dentro de los detalles anatómicos que tiene la tibia, tenemos en la parte proximal un cóndilo medial, un cóndilo lateral, que están separados por una eminencia intercondilar, en cuyas áreas tenemos la anterior y posterior. Más por debajo tenemos la tuberosidad tibial, donde se inserta el ligamento rotuliano. En esta zona vamos a encontrar los meniscos. Volviendo al hueso, en la parte por debajo tenemos la línea sólea, donde va a estar el músculo sóleo, el orificio nutricio para irrigar zona. En la parte distal tenemos el malleolo medial o tibial, que acá se ve mejor. Tenemos la cara tarsiana. La fíbula es un hueso largo y delgado, situado en la zona externa de la pierna o lateral. Por su extremidad proximal se articula con la tibia, y en la distal con la tibia y el tarso, también denominado peroné. Entre los detalles anatómicos de la fíbula se puede observar acá
una vista anterior, una vista posterior y una vista medial, la cabeza de la fíbula, en la cual se inserta el músculo bíceps femoral. Después tenemos también el vértice o ápex de la cabeza, donde se inserta el ligamento colateral fibular. Y por esta zona es donde se articula con la tibia. Por la zona del cuerpo se tiene una membrana interrósea, la cual da paso a la membrana que hay entre el hueso, este hueso y la tibia. Por la parte distal tenemos el malleolo lateral, que es una superficie rugosa subcutánea. La articulación de la rodilla es sinovial, compuesta debido a que está formada por dos articulaciones diferentes, las cuales son la articulación femorotibial, que es la más importante, porque pone en contacto las superficies de los cóndilos femorales y de la tibia. Es una articulación bicondilia. Articulación femoropatelar, que va con la rótula, como su nombre lo dice, está formada por la tróclea femoral y la parte posterior de la rótula, que es una diartrosis del género troclear. Después tenemos ligamentos. Dentro de los ligamentos están los que están dentro de la cápsula, los cuales son el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el ligamento transverso que recubre. En los extraarticulares tenemos en la cara anterior el ligamento rotuliano, que une la rótula a la tibia. En la cara posterior tenemos el ligamento popliteo o tendón recurrente, une el tendón del músculo semimembranoso al cóndilo externo del fémur. El ligamento popliteo arqueado une el cóndilo externo del fémur con la cabeza del peroné en la rodilla. En la cara interna tenemos el ligamento alar rotuliano interno, une el borde de la rótula al cóndilo interno del fémur. Después el ligamento menisco rotuliano interno, el cual une la rótula al menisco interno. Ligamento lateral interno o ligamento colateral tibial. Ligamento colateral tibial. En la cara externa tenemos el ligamento alar rotuliano externo, que une el borde de la rótula del cóndilo externo del fémur. El ligamento menisco rotuliano externo, que une la rótula al menisco externo. Y también el ligamento lateral externo, el ligamento lateral peroneo. La siguiente articulación es la tibiofibular proximal, la cual se puede ver acá. Se clasifica como sinovial, simple, plana y rígida. La cápsula articular está reforzada por los ligamentos anterior y posterior de la cabeza de la fíbula. La membrana interrósea de la pierna constituye una membrana de tejido fibroso, denso, en la cual en su parte proximal vemos acá un orificio por el cual pasan vasos y nervios. Constituye un tabique fibroso que divide y da inserciones a un grupo muscular anterior y posterior de la pierna. La articulación tibiofibular distal se extiende desde el malleolo lateral a la parte distal de la tibia. Constituye una variedad de sindesmosis. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los huesos y articulaciones del pie. En los huesos del pie se encuentra dividido en tres grupos: el tarso, huesos del tarso, los huesos metatarsianos y las falanges. Los huesos del tarso son 7: el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el escafoides, el cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y medial. Dentro del calcáneo podemos decir que es la forma externa e inferior del tobillo, se extiende hacia abajo para formar el talón y tiene una misión de soporte que se deposita en el pie al andar.
En el calcáneo, en sus partes, podemos ver su superficie articular anterior, su superficie articular media y su superficie articular posterior. Entre la articular media y la posterior se encuentra el surco calcáneo. Acá podemos resaltar el tubérculo del calcáneo y la troquea peronea, que se encuentra medio salida en la superficie, en esta superficie articular. Luego tenemos al astrágalo, que se articula con los huesos del calcáneo, el escafoides, la tibia y el peroné, pero más se articula con la tibia. Representa el hueso más grande que hay en el pie, más es la mayor parte de la estructura interna y superior del tobillo. En el astrágalo se divide en tres partes: la parte del cuerpo, el cuello y la cabeza. Esta parte se llama troquea de talus o astragalina, que se divide en sus carillas navicular y lateral. Dentro de sus carillas, arriba de sus carillas, se encuentran los tubérculos. Entre los dos tubérculos que vemos acá se encuentra el surco. El surco que da espacio al músculo flexor largo de hallux. El surco de talus, estrechado en la parte posterior, el surco astragalino se ensancha en la anterior, donde forma un conducto junto con el calcáneo. Y que se llama el seno de tarso. Huesos de tarso, escafoides. Escafoides hay, como lo vemos en una cara plantar, se nota acá una prolongación medio salida del hueso, se llama tuberosidad de escafoides. Y en los cuboides que vemos acá, tuberosidad de cuboides. La tuberosidad de cuboides tiene una carilla calcánea que junto con la tuberosidad de cuboides forman el surco peroné largo. Los cuneiformes. El cuneiforme lateral, que está articulado con el metatarsiano tercero, el intermedio con el segundo metatarsiano y el medial con el primer metatarsiano. Los metatarsianos que tienen su base, su cuerpo y su cabeza. El quinto metatarsiano vemos que tiene medio como una parte salida prolongada, se llama apófisis estiloideas. En los falanges tiene una parte proximal que son 5, una parte intermedia que son tan solo 4 porque el dedo pulgar, el pulgar no tiene parte media, y 5 distales, y la parte superior del distal esta parte se llama tuberosidad unguial. Articulaciones del pie. Las articulaciones del pie se dividen en articulaciones tarso-metatarsianas, tarsianas, intermetatarsianas, interfalángicas del pie. Las articulaciones tarsianas se dividen en subtalar, la cual es o también se llama subastragalina, que en su parte inferior se encuentra el calcáneo y en su parte superior el astrágalo, la cual se encarga de llevar a cabo la pronosupinación del pie. Luego tenemos la articulación de Schuper, la cual une al calcáneo, al talus, al cuboides y al navicular respectivamente, y se divide en dos articulaciones, uno calcáneo-cuboidea y otra talo-calcáneo navicular. Luego de esa tenemos a las articulaciones intertarsianas anteriores, la cual también es llamada las articulaciones Linfranc. Las articulaciones Linfranc se encuentra la articulación cubonavicular por parte del hueso navicular,
Presenta una superficie plana que ocupa la parte medial del hueso y continúa hacia adelante articulándose con el cuneiforme lateral. Luego tenemos al cúneo navicular, situada en el medio de los huesos navicular y el cuneiforme. Dicha articulación posee una membrana sinovial única. Las articulaciones cubocuneana en la parte posterior de los cuboides, la cual se articula mediante el soporte del cuarto y quinto dedo, la cual con el segmento exterior de la tercera cuña. Articulación intercuneiforme se encarga de la articulación de las tres cuñas entre sí. Luego tenemos después de eso las articulaciones tarso-metatarsianas, que se encuentran acá y se relacionan con los metatarsianos 1, 2, 3, 4 y 5. En el metatarsiano 1 se articula el cuneiforme medial. En el metatarsiano 2 se articula con tres cuneiformes que disponen formando una muesca cóncava hacia adelante. En el tercer metatarsiano está en contacto con la cara anterior del cuneiforme lateral. En el cuarto y el quinto se articulan con la cara anterior de cuboides. Luego de esto tenemos las articulaciones de los metatarsianos de las falanges, que se encuentran por acá. Se dividen en articulaciones intermetatarsianas, las cuales el primer metatarsiano es independiente de los otros cuatro. Del 2 al 4 están separados uno de los otros en su parte media. Pero se articulan entre sí por su extremidad posterior. En su extremidad anterior están unidos por un ligamento. Las articulaciones metatarsofalángicas son articulaciones sinoviales de tipo elipsoide, comparada con las articulaciones metacarpofalángicas de la mano. Las articulaciones interfalángicas del pie son gíngulimos, todas dispuestas según el mismo tipo. Son semejantes a las de los dedos de la mano. Su superposición natural es una flexión ligera.